Hoy tenemos el placer de conversar con un hombre del mar, un líder con más de 3 décadas de experiencia en navegación, remolques y formación de nuevas generaciones. Wilmer ha trazado una trayectoria que va más allá del timón. Ha sido guía, mentor y un ejemplo de compromiso. Prepárense para conocer la historia de uno de los capitanes más respetados de Sam Towage. Desde Puerto Armuelles para el mundo, bienvenido, Capitán Wilmer Santana. Muchas gracias. Para mí es un honor participar con ustedes y una sorpresa de entrevista, pero no se esperaba. Orgullo. No, digo, para mí fue una sorpresa realmente cuando me pidieron. Ok, bienvenido nuevamente, Wilmer. Sabemos que tu historia está profundamente conectada con el mar, pero queremos retroceder un poco en el tiempo y conocer cómo fueron esos inicios, esos contactos con la vida marítima. Cuando piensas en Puerto Armuelles, ¿qué imagen se te viene a la cabeza? Ok, como se dice, pues un puerto. Es inevitable no pasar por la playa, escuchar el ruido del mar, ¿no? Y para mí Puerto Armuelles es un pueblo que quiero mucho, ¿no? Fue donde nací, fue donde me crié, hasta los 17, o sea, hasta para terminar mi culminación de mi secundaria. ¿Qué aprendiste en Puerto Armuelles que no se aprende en la escuela? Humildad, valores, ese factor de buscar prosperidad, ¿no? Pues conté que es un pueblo, sí hay empresas como personas que han salido de Puerto Armuelles y han sido personas realmente muy prósperas, ¿no? En el aspecto de su nombre, ¿no? Y su profesión. O sea que hubo muchas personas que te motivaron desde... Sí, especialmente mi padre, pero tuve muchas enseñanzas también de hoy en día, ver lo que son, hacer como que especie una comparación de lo que eran mis maestros, profesores, que tenían vocación. Realmente existía vocación. O sea, estudié afuera y tuve mi buena base en matemática, gracias a descansar el profesor Nicolás Caballero. Okay. Mi maestra en primaria, tuve 3 en total, y sí recuerdo a la maestra Walquiria Andrade, como también a la maestra Rosa Valenzuela. La maestra Rosa Valenzuela, como le digo, el hecho ese de tener esa vocación, porque recuerdo bien una huelga que hubo durante 3 meses y ella nos pidió, o sea, nos dijo que ella tenía que apoyar a sus compañeros, pero ella no quería que nosotros perdiéramos clase. Okay. Así que no estábamos obligados, pero sí, quien quería ir a dar clase, que ella iba a darnos clase, ¿no? Ahí fue donde prácticamente la matemática nos tocó, y como fuimos pocos, fui aprendiendo mucho más, ¿no? Pero eso no se ve hoy en día, ¿no? Totalmente, la vocación. Lo que es la vocación, o sea, la vocación de que el alumno aprenda. Inculcarle esas ganas de seguir aprendiendo. Sí, de aprender. Ese es el hecho, ¿no? No es el hecho de que pasaste una materia, pasaste un grado, sino de que eso se te quede, ¿no? Para usted fueron como esas bases, sí, desde el inicio, que lo motivaron a seguir aprendiendo, a seguir perfeccionándose. Fueron bases que no me impidieron mucho a que yo pudiera ir progresando. Totalmente. ¿No? Wilmer, leímos que al inicio, algo totalmente distinto a navegar, estabas interesado por volar. ¿Cómo fue ese cambio que hiciste? No era volar. O sea, siempre me ha gustado lo que es la mecánica, lo que es cosas así, y más que nada porque mi padre también fue marítimo. ¿No? Mi padre fue el primero, y luego 3 hermanos más de él.
luego mi persona, y tengo 3 primos más que también están en la carrera, Okay. y mi hermano que me siguió también, que hoy en día también es capitán de remolcadores en la ACP. ¿No? Pero yo quería estudiar ingeniería aeronáutica. Okay. Hice mis intentos, escribía muy, pero sí siempre quería era estudiar fuera de Panamá. Ese siempre fue mi deseo. Infelizmente no pude. Y mi abuela, que le gustaba escuchar radio, fue la que me dice a mí, dije, papá, escuché de unas becas en el IFAR, cosa que también ya había ido al IFAR, pero ella me dice, escuché de una beca en el IFAR. Yo fui, y cuando, a todo esto, mi papá sí quería que yo entrara a la náutica. Yo en realidad no tenía muchas ganas. Okay. Y mucho menos que yo sabía que allá me iban a someter y que no soy masoquista. Así que, entonces, pero sí, esa era la lección de mi papá, no era el mío. Okay. Cuando yo voy a ver las becas para qué son, que yo no sabía para qué eran, era para esto, para estudiar en Brasil. Y qué bueno esto, pero bueno, es para Brasil. Así que hago todos los papeleos, me preparo para las pruebas y todo lo demás, sin tanta emoción de pensar de que me la iba a ganar, sino era el hecho de que no era lo que yo quería exactamente. Okay. No era lo que yo quería. Y bueno, 3 meses después, paso al IFARU a ver qué otras becas había. Y por ahí mismo pregunté de qué tal había sido de que yo había aplicado por una La beca. aplicación anterior. Sí, entonces me dicen, no, mira el mural que está allá atrás. Y cuando veo, estoy en 3er lugar. Y digo, Wow. no quise decirle a mi papá, porque sabía lo que iba a hacer, ¿no? Eso es lo que él quería, estudiar. Y que bueno, esperé un tiempo. Le comento a mi mamá, pero que no le diera a mi papá. Pero mi mamá no se la aguantó, ¿no? Así que me imagino lo que iba a hacer mi papá, la alegría de querer que estudiara lo que él quería. él quería. Se cumplió al fin el deseo de su papá. Sí. Cuando iniciaste entonces en la carrera como tal, ¿qué significó para ti el mar en esos primeros años? ¿Miedo? Bueno, inicialmente, pasa algo. Yo sufro un accidente de moto y casi pierdo la pierna izquierda. Wow. Y faltando una semana para irme, me ocurrió el 31 de diciembre, no, víspera de Año Nuevo. Y yo me decía que me iba con la pierna o sin la pierna, pero yo iba. Wow. Cuando llego allá casi me tiran para atrás, ¿no? En la condición que estaba llegando, pero y me esfuerzo. En la condición que llego, porque el mismo día me tuvieron que internar, se me hinchó la pierna y me tuvieron casi 9 días, todavía estaba 11 días en el hospital del accidente, salgo 2 semanas y me voy, ¿no? Cuando llego allá, andaba con muleta y no debía yo estar apoyando el pierna y la apoyé y se me hinchó y me revisaron y quedé internado en la misma escuela, tenían su enfermería y quedé 9 días internado, lo cual entonces me sentí un poquito como aislado, además no es tanto miedo, sino es el hecho de que yo quería estar en la misma, yo escuchaba en la madrugada, la gente lo estaban sometiendo y yo quería estar ahí. Claro. ¿No? Así fue. En cuanto ya la primera vez que embarqué, bueno, me mareé un poco, bastantito, ¿no? Pero sí, fue superando y luego de ahí la convivencia a bordo, la soledad que a veces uno vive, ¿no? En el tiempo, estudiando allá, yo llamaba 4 veces acá a Panamá, las llamadas eran muy caras. Okay. Así que nada más eran 3 minutos y a cobrar, así que hacían su fila allá en la casa, hablaban un ratito con cada uno, pues así. Pero fue algo que fui sintiendo que no es lo mismo estar aquí acompañado, que estar en los barcos, que ya entonces tú sales y ves
mar adelante, mar al otro lado, mar por babor, mar por tribor, mar por la proa, y el cielo arriba, ¿no? Entonces, no es una vida en la cual ya tienes que tú ir aprendiendo de que tienes que ver cómo tú dedicas tu tiempo. Totalmente. Señor Wilmer, tomando en cuenta el hecho de que al inicio no era lo que realmente quería y viendo la vida en el mar que no es nada fácil, ¿tuvo algún momento pensó que se iba a salir de eso o en cambio se motivó mucho más, le comenzó a gustar mucho más? Bien. Pensé terminarlo porque me gusta que lo que comienzo lo termino. Ok. Pensé terminarlo, regalarle el diploma a mi papá, ¿no? Y lo pusiera donde lo quisiera poner. Pero, y después de hacer otra carrera. Pero a medida que fui estando en la profesión, en mi segundo embarque, en mi segundo práctica, el capitán que estaba ahí me motivó. Me motivó no con palabras, sino con trabajo, o sea, con obligaciones que me ponía y contándome también su historia. Claro. ¿No? Ahí poco a poco me fue gustando. Y ya buscando trabajo también, me fue gustando. Se aprende y se aprende todos los días. Hablando de aprender, ¿cuál fue esa primera lección que le dio el mar? Que usted dice o la recuerda muy claramente en el inicio. La navegación es hermosa. Te puedes perder fácilmente y si tienes muchos elementos de cómo navegar hoy en día es mucho más fácil porque todo es electrónico. Claro. Pero existía el sistema de Lorance, DECA, navegación estimada, navegación astronómica, y me encantó la navegación astronómica, me gustaba, ¿no? Y me fue gustando eso, o sea, cómo tú saber llegar de un punto a otro, y si tú llegas en alta mar, que tú ves, está todo lejos, no hay nada que tú orientarte, ¿no? Me fue impactando, me gustó gustando, ¿no? Lo que es la navegación. Totalmente. Señor Wilmer, después de tantos años navegando, llega un punto donde ya no solo sigues órdenes, sino que las das. Al momento de llegar a este punto donde das órdenes, ¿cómo fue ese cambio o cómo sobrellevaste de que ahora te toca ser el que da las órdenes? Bien, no es tanto el hecho de las órdenes, porque eso va poco a poco hasta llegar a ser capitán, ¿no? O sea, si eres un segundo oficial y tienes que darle orden a un marino, ya de ahí, o sea, desde ahí. Inclusive en la escuela le enseñan a uno, o sea, en la academia en Brasil, te enseñan, hay 3 rubros. Lo que es la parte académica, educación física, que fue la más difícil para mí, y oficialato. Oficialato es porque a uno le toca estar al mando de un pelotón o una compañía y demás. Y aunque seas tu compañero, tú tienes que, ¿cómo se llama? Hacer que tenga una disciplina. Total. ¿No? Si hay algún error como este y tienes que tener una disciplina, tienes que hacerlo. Entonces, eso ya va preparando a uno, viene ahí. El hecho de que cuando uno llega a ser capitán, no es tanto por la orden. Sí es cierto de que si uno enfoca mal lo que es a tu compañero, al marino y demás, enfoca mal de que el amiguismo y eso, hay una jerarquía a bordo, que inclusive yo aprendí mucho en la jerarquía, porque casualidad que cuando yo estuve en el último barco de practicante cadete, el segundo oficial, yo tenía que ir en la tarde para que él bajara a comer, a cenar. Y yo me quedaba entonces pendiente en la guardia. Mientras cuando él sube, nos quedamos conversando. Pero yo era cadete. Resulta que estamos ahí en el puente de mando, hay una silla del capitán, que esa es del capitán. Ninguno puede estar sentado ahí. Cuando él ve que la puerta se está abriendo, él se para, ¿va? Y lo saluda, ¿cómo está, comandante? Entonces él fue a ver por dónde íbamos. Hablamos un ratito y se fue. Cuando él se va, él me dice, te voy a contar esto, tú sabes que
Yo me formé con el capitán, yo me formé con el jefe de máquina, yo me formé con el chief officer, ¿no? Pero yo navegué durante un tiempo, tuve un dinero y me metí en un negocio, y durante 8 años tuve el negocio y después quebró el negocio y tuve que regresar 8 años después a bordo. Ya ellos habían subido. Pero él es el comandante. Con todo y que él estudió conmigo, nos graduamos juntos, yo no lo tuteo. Eso lo aprendí yo. Que independientemente puede ser más joven que yo y demás, la jerarquía se respeta, ¿no? Y una cosa es a bordo, una cosa es en tu cuestión de trabajo y otra cosa es en tu vida cotidiana. Pero la jerarquía se respeta. Precisamente era la pregunta que seguía, que es cómo se maneja ese equilibrio de la jerarquía, ser cercano al equipo y ser respetado al mismo tiempo. O sea, ¿cómo se logra ese balance? Bueno, mi actitud. Muchas veces uno prácticamente el capitán, si pasa algo, algún error que haya cometido, ya sea el marino y demás, que haya hecho de un evento, el capitán siempre va a pagar, ¿no? Cualquier error que pase, el capitán va a pagar, porque tiene que ir viendo que eso no se esté dando, no se dé. O sea, que si el ingeniero no prestó atención a algo que tenía que ver, o sea, sonó una alarma, no prestó atención, y esa alarma indicaba algo, y él no percibió. Entonces, el capitán también está pendiente a eso, que si el ingeniero está trabajando, el marino está trabajando de una forma insegura, tuvo un accidente, entonces también el capitán no está pendiente a eso. Hay que estar vigilante. Entonces, esa es una. Pero conversar con ellos, darles el ejemplo, ¿no? No que esto es correa. Y si ese tripulante, yo evalúo, si el tripulante da más de lo que yo esperaba, entonces ese individuo, yo voy a abogar por él siempre, ¿no? Cada vez que yo pueda, voy a abogar. Que no confunda, que una cosa es no confundir la amabilidad con la debilidad. Y lo otro que siempre me dijo a mí un capitán brasileño era, yo no quiero ser buena gente, yo quiero ser justo. Y de eso siempre me he enfocado, de tratar de ser justo, no buena gente, porque si no el otro también malinterpreta y se equivoca. Señor Wilmer, ¿cómo usted se da cuenta cuando alguien de su equipo está preparado para asumir más responsabilidad? Ok, las actitudes, la madurez en el tema, ¿no? Y le comento, o sea, actualmente estoy entrenando 2 chicos, son bastante jóvenes, y no mandarle mensaje de que le estoy entrenando, vamos a hacer maniobras difíciles, vamos a hacerlo de esta manera, pero ya cuando la aprenden, entonces van a agarrar esto de videogame, ¿no? Se confían. O sea, eso es lo que les digo, mira. El exceso de confianza es lo que siempre vas a tener errores. El hecho de madurar en qué posición tú debes ir, y por tú querer hacer algo loco o algo demás, no es que te van a dar un centavo más, pero te puede meter en un problema. Y tú tienes que, sí tenemos que ser efectivos, tenemos que ser eficientes, pero sin comprometer, y lo primordial, la vida humana, porque esa sí no tiene remedio. Si un tripulante llega a lesionarse, llega a caer al agua o llega a tener un accidente grave, ¿no? Eso no tiene solución. Si hay algún incidente que estructuralmente el remolcador, eso se puede arreglar. Y al cliente hay que tratar de darle un buen servicio. Capitán,
Ahora vamos a hablar un poco sobre su actualidad, que es Sam Towash. Vamos un poco más atrás porque sabemos que hubo una transición de Smith a Virtual Logistics Marine y luego de hoy en día Sam Towash Panamá. ¿Qué cambió en la operación o en el ambiente de trabajo con ese cambio a Sam Towash? Bueno, los protagonistas casi son los mismos en la oficina, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, casi han sido los mismos, con excepción de ahora mismo del gerente general del clúster. Y siento que todo cambio siempre ha sido para mejora, ¿no? Siempre ha sido para mejora, estar con los holandeses, aprender. O sea, ellos tienen muchos años de trayectoria y de ver cómo era la organización de ellos, ¿no? Y cómo funcionaban ellos, la tecnología de ellos. Pasamos a ser virtual, que prácticamente era lo mismo, simplemente con otro nombre, los mismos protagonistas, mismo sistema. Ahora ser SAM, la política de ellos, muy buena en el sentido de que enfocar mucho en lo que es la seguridad, más documentación, que a la larga a veces uno siente que es más trabajo, pero cuando ya uno comienza a trabajar esto, se hace un poquito la herramienta mucho más fácil. Totalmente. Entonces, estoy de acuerdo con eso porque también pertenezco a una cultura chilena donde nos piden muchos reportes, pero al final, como usted dice, parece tedioso, pero nos ayuda en el día a día, que uno no lo ve en primera instancia, pues. Luego entonces sí ve los resultados de tener todos estos reportes. Yo, cuando comenzó el ISMCO, prácticamente fue uno de los primeros capitanes. La empresa de nosotros fue la primera aquí en Panamá. Y de no hacer tanta papelería para después, luego, todo eso, dije, pero ¿qué tiempo tengo yo para todo esto? Pero ya luego de que ya ver los formatos, ya era mucho más fácil, ya uno se organiza y documenta para poder que todo sea un poquito más de orden. ¿No? Totalmente, lleva mucho orden. Capitán, después de tantos años, ¿qué le hace sentir orgullo de ser parte de Sam Towash? Soy tomado en cuenta, soy reconocido en muchas cosas, el respeto, la confianza que me brindan, ¿no? Y esta administración no tiene escondidillos, sino que es bastante abierta, ¿no? Transparente. Es bastante transparente y bastante abierta. Sabemos que has entrenado a más de 20 capitanes en la empresa. ¿Qué ha significado para ti ser parte del crecimiento de muchos capitanes y formar el talento local? Orgullo. Orgullo porque no es que yo lo piense, sino que ellos me lo digan. Y cuando ellos me lo dicen, me hacen sentir como que hice algo bueno, ¿no? Hace 3 años, los capitanes entraron a la CP. Los entrené hace más de, ¿qué? 2013, estamos hablando de hace 12 años. Ya son buenos maniobristas, excelente compañeros. Y entran a la CP y me llaman para darme las gracias. Eso a mí me llena. Me llena y bueno, ha habido algunos que me llaman y preguntan por una maniobra. Entonces digo, ya cuando uno sabe maniobrar, ya hace su propio librito. Totalmente. Ya hace su propia maniobra y ya yo prácticamente ya no me necesitan. Pero si me llegan a preguntar mucho. Pero si me llegan a preguntar porque quieren realmente saber si yo pienso igual de lo que ellos están haciendo, entonces es valedero. Señor Wilmer, ¿qué
queremos ir un poquito ya saliendo del tema de la navegación y todo esto, irnos a la vida sin el uniforme ni nada, la vida personal. ¿Cómo se mantiene fuerte una relación cuando uno pasa tanto tiempo lejos de la familia? Bien, recibí muchos reclamos sí. Al principio, parte de mi esposa, que cada vez que yo no sé decir no a mi trabajo. Okay. ¿No? Eso lo aprendí de mi padre. Y cada vez que me llamaba, necesitaba un capitán, todo el tiempo, por el estilo, mi esposa dije, ¿pero por qué tú? Y dije, no, se han llamado otros también, ¿no? Entonces, le fui dando a entender, uno, que para tener cosas buenas hay que trabajar. Totalmente. ¿No? Dos, que no puedo dar cantidad de tiempo, pero sí calidad de tiempo. Y de eso siempre he tratado de hacer, ¿no? Yo me toca encargarme de, por ejemplo, mi hija menor, de hacerle levantarme a hacerle su desayuno, hacerle su lonchera, ¿cómo se llama? Tener eso y compartir con ella, inclusive quiere que veamos una película que yo tengo añales que yo no veo una película de acción, una pura película de cuestiones, ¿cómo se llama? Cómicas, ¿no? Y comparto con ella, o sea, tratar de dar, como le digo, calidad de tiempo, no puedo dar cantidad de tiempo. Y bueno, esa es mi profesión. O sea, ahí encontró como ese tip, pues, de que, sí, ellos entendieron. Que entiendan de que está trabajando, pero que cuando le toque a ellos, el tiempo va a ser de calidad. Y a esto, yo trabajaba anteriormente más tiempo a bordo, y por un compañero viene y me dice, oye, van a contratar 4 capitanes acá en Smith. Yo ganaba bien, ¿no? Pero cada vez que yo me iba, mi hija mayor tenía 1 año y medio, y cada vez que yo me iba, ella se enfermaba, ¿no? Entonces el pediatra descubrió de que el problema era que yo no estaba. Entonces, era emocional. Sí, tanto así que la receta la dio él. Dice, los niños son como los animalitos, los perritos, que con el olfato. Así que déjale la camisa usada en su cama, en su cuna, para que ella pueda dormir mejor. Wow. Y así fue, ¿no? Pero siendo de que yo no quería vivir la etapa de mi padre, de que estaba mucho tiempo en el mar y prácticamente no veía la figura paterna, entonces decidí yo venir a trabajar aquí, pero a tumbar mi salario casi 3 veces menos, ¿no? Y esperar de que después yo pudiera recuperarme. Pero así fue y bueno, entendí que había un momento en el cual también tenía yo que estar, tal vez no todos los días, pero menos tiempo fuera. ¿Alguna vez alguna de tus hijas te dijo algo que te marcó? Puede ser cuando estaban más pequeñas o ahora grandes, que te hayan dicho algo respecto a tu profesión o algún reclamo, podría ser. No, la pequeña que es más controladora. Sí. Ya la mamá no necesita. Basta con eso, ¿no? Ok. Así que, pero son cosas que yo le explico, que son cosas de ella, nada más de querer controlarme. Ok. ¿Cuál ha sido el mayor sacrificio familiar que has tenido por estar bien con tu carrera? Bueno, hay días que supuestamente tenía que ir libre, pero que después, ya sea por un viaje o algo por el estilo, no iba a poder estar. Me ocurrió un día que era un domingo que íbamos para la playa, ¿no? Estaba todo listo y me llaman, ¿no? Así que yo le dije, vayan para la playa que yo tengo que ir para el trabajo. Decisión difícil. Decisión difícil, no, porque yo tengo mi convicción, ¿no? Pero difícil de cómo explicarles a ellos, ¿no? Claro. De que no, ellos van a disfrutar, pero no voy a estar yo ahí, ¿no? Así que es así. Ok. Sabemos que ha sido parte de actividades sociales, apoyo a escuelas, dando alegría a comunidades. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo inició ese tema de ayudar a otros? Bueno, siempre he sido
de ayudar a... Pero un compañero que falleció el año pasado, él más de eso, él también hizo el mismo colegio que yo, es un año mayor que yo, pero él también le gustaba eso y yo siempre lo acompañaba en esas cosas. La primera vez se hizo en una ciudad en Penonomé que se llama Cerrozuela. Y sí, o sea, sí fue en el grupo y que vamos a apoyar a algún lugar, vamos a poner una comunidad. Y por medio del capitán de puerto en ese entonces, él escogió la comunidad y de ahí entonces hicimos actividades para recaudar fondos y llevarles no solo a los niños un regalo, sino ropa, zapatos, regalo y esparcimiento. De ahí hemos continuado haciéndolo, pero casi siempre el compañero fallece en octubre y nosotros teníamos la actividad para noviembre. Continuamos el legado, terminamos de hacerlo, quedó muy bonito y continuamos. Cuidado que en algún momento vamos a tener que crear una fundación y le vamos a tener que poner el nombre de él. ¡Wow! ¿No? Qué bonita historia, de verdad. Sí. Pero sí, sí, yo soy la manera de pensar de que soy agradecido, gracias a Dios he tenido la oportunidad de progresar, de tener el estatus, o sea, mi nivel. Y quiero realmente, siendo agradecido con Dios, poder ayudar a aquellos que también necesitan. Totalmente. ¿Cómo te gustaría que te recuerden todos los que han estado bajo tu mando o trabajando contigo en equipo? Bueno, aquellas personas que pudieron contar conmigo, que le pude dar no solamente una enseñanza de maniobra, sino que también algo de vida, algo de valores. O sea, ese plus que usted siempre acostumbra a dar. Sí. Esta pregunta me toca muchísimo y me gustaría saber si un día tus hijas, que creo que obviamente sí lo van a ver, el podcast, ¿qué te gustaría que recuerden de lo que significó para ti ser su papá mientras navegabas? Que a veces, muchas veces esto no lo hace uno por uno mismo, sino lo hace por ellas también. De darle, o sea, uno se equivoca cuando uno dice quiero darle lo mejor a mis hijos. Yo le quiero dar enseñanza, valores, y ellas puedan ser independientes y poder ellas hacer lo mismo que yo he podido hacer, ¿no? Mi padre me enseñó fue de darme valores, darme conocimiento, y de ahí me tocaba yo hacer lo mío. Totalmente, y así mismo ella transmitirle a sus hijos. Sí. De verdad que un honor haber escuchado tu historia, Wilmer. Te agradecemos mucho que participaras en nuestro podcast y no sé si quieres dar un mensaje de cierre para todos los que te están viendo. Bueno, agradecer realmente la oportunidad a ustedes de poderme expresar y a todos aquellos que entran a este mundo marítimo. 1, disfrútenlo. 2, sean buenos profesionales que realmente puedan transmitir eso de que Panamá tenemos y buenos profesionales. Tenemos muchos talentos. Sí. Bueno. Gracias, Wilmer. Gracias a ustedes. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer aquí debajo y también recordar que nosotros también tramitamos documentos para gente de mar en Max Marine Documents. Gracias. Chao.